Bueno, y vamos a ver, eh, vamos a arrancar con un tema. Pablo, me voy a conectar desde la compu. Perfecto. Así. Ahí voy. No, te esperamos. Esperemos unos segundos. Bueno, vamos a arrancar con el primer concepto que son los order blocks. ¿Qué son los order blocks? Order blocks son, vamos a definir que son, es un término que se le asigna a, que se conecte Mari. Eh, Ahí está. Vamos, listo. Bueno, vamos a continuar para que si no sale tan cortado. Bueno, hoy vamos a ver dos conceptos muy importantes, como les dije, y el primero que va a ser los order blocks, que los order blocks, bueno, es un elemento muy importante a la hora de identificar una zona que es de gran valor para encontrar nuestros puntos de interés. Y el order block es el término que se le asigna a una zona de reacción del precio. ¿Y qué tiene de característica esta zona de reacción? Que es una zona donde existe una acumulación de órdenes. Y esas órdenes son órdenes limits que ponen los market makers, que son sea, las personas que mueven el precio del mercado para generar que un cambio en la dirección del precio. Entonces, lo que vamos a ver, muy comúnmente lo que vamos a ver, se lo voy a graficar muy sencillamente para que lo entiendan, es que lo que vamos a ver es, se genera una zona donde tenemos eh, a ver si lo puedo ver. Bueno, donde tenemos una vela que se genera una vela con una tendencia determinada y esa vela tiene una característica contraria a cómo es el comportamiento posterior del precio eh, a esa vela. Vamos a ver si lo puedo hacer 2 segundos. Ay, Dios. Me va a complicar un poco, chicos, pero quien tiene un poco de paciencia lo hacemos. Eh, bueno, capaz se lo pueda graficar mejor viéndolo. Lo vemos mejor en el gráfico para que lo vean. Para que lo vean mejor. Para que puedan identificar lo que veríamos es, después, esto va a ser solamente gráfico, después vamos a ver bien el análisis de un gráfico, pero de un activo con un par de divisas para ver bien cómo lo identificamos. Pero como dije, el order blocks es una zona de acumulación de órdenes, que son órdenes limits, que se ponen para frenar la dirección de un precio y que tenga una reacción contraria. Por lo tanto, esa zona es una zona de mucho interés porque hay un montón de órdenes cargadas que están por así decirlo, como son limits, no están activadas y están esperando, quedan como pendientes a ser activadas. ¿Y cómo se lo puede identificar en el gráfico? No es vamos a decirlo, si podemos ver en este caso, pero podríamos identificar alguno. Eh, por ejemplo, podríamos ver para que tenga solamente a manera de ejemplo. Si nosotros vemos acá, este lo vamos a ver bien, nosotros tenemos una vela que se genera en una tendencia eh, que, y posteriormente tiene una reacción con velas en la dirección contraria a la última vela que se generó,
y generó un movimiento de distribución fuerte. La característica de la zona de los order blocks, que en esta zona de acumulación de órdenes, esa vela se genera con un volumen importante, es un volumen elevado. Y luego tiene una distribución del precio que es fuerte. Estos order blocks, para poder identificarlos, vamos a ir directamente a un ejemplo, tienen que cumplir ciertos requisitos, porque si no, o sea, si veríamos como en este caso, yo marqué uno que no necesariamente tiene que ser un order blocks, pero quería marcarlos para que tengan un ejemplo de cuando tenemos una vela que tiene un volumen importante y después tiene una distribución de precio que es en el sentido contrario a la última vela generada. Pero tengan en cuenta que tiene que cumplir ciertas características para que el order block sea definido como tal y no que todas las velas contrarias a un movimiento de distribución conforman un order block. Los order block, para que sean considerados como tal, tienen que cumplir, primero, como dije, que sea una vela, que se genere una vela contraria al movimiento posterior, que sea de una distribución fuerte y que se genere con un volumen importante. Segundo, tiene que superar, o sea, romper highs y lows anteriormente formados, o sea, que tiene que generar nuevos highs y nuevos lows, o sea, nuevos máximos y nuevos mínimos. Tercero, se forma después de una zona de distribución con fuerza. Y cuarto, también tiene que generar posteriormente una zona de liquidez. Y cuarto, los order blocks siempre después de que se generan y se produce el movimiento posterior de distribución, el precio lo que tiene que hacer es volver a buscar esas zonas de order block, porque los order blocks son zonas donde, como ya le dije al principio, donde se acumulan órdenes que quedan pendientes. Entonces, lo que va a hacer el precio es tender a volver a esas zonas para ver qué reacción tiene cuando lleguen a esas órdenes que frenaron el precio y generan la distribución en dirección contraria. Espero que se haya entendido. Si no lo explicamos, pero por ahí lo van a entender mejor cuando le damos en un ejemplo que está más clarito. Se ve más claramente. En este caso, yo lo que les muestro ya es un order block que ya está marcado a manera de ejemplo, para lo que vean, y lo que vemos es una zona que viene el precio con un comportamiento, se genera una vela, no sé si se la ven acá, a ver, la voy a señalar, eh, se genera esta vela que ven ahí, la rojita. Esa vela, fíjense que es una vela que tiene un volumen importante y se genera y tiene un cuerpo que es de dirección contraria a la distribución posterior del precio, a la reacción posterior del precio. Hasta este punto cumple dos de las características que definen un order block, y lo que nos faltaría acá es definir tanto la zona de liquidez que se generó posteriormente a este order block y el retroceso del precio. Vamos a ver que como la semana pasada Rami lo explicó, las zonas de liquidez pueden ser generadas a partir de dos máximos, perdón, de un doble techo, de un doble piso. Podemos tener una zona de liquidez que puede generar a partir de una línea de tendencia. En este caso no tenemos, está más identificada como una zona, no tenemos ni un doble techo, ni un doble, en este caso tendría que ser un doble piso, pero no tenemos un doble piso muy marcado, pero sí podemos ver que podría ser una zona de liquidez que sigue una línea de tendencia, que la podríamos marcar por esta zona. Tendría que sacar acá el imagen, lo vean. Pero bueno, esta zona sería identificada como, bueno, podríamos identificarlo como una zona de liquidez. Acá por ahí también podemos identificar como otra zona de liquidez. Entonces lo que vemos es que el precio, el order block ya para definir esta como una zona de order block van cumpliendo ciertas características. Y por último les dije que el precio siempre tiende a regresar a esa zona de donde están acumuladas todas las órdenes, el límite, para tener una reacción. Muchas veces lo que hace es activa, llega a la zona, activa estas órdenes y reacciona en función obviamente, del comportamiento que tenga el precio
en esa zona. Justo para este order block, ven que tuvo una distribución y después el precio se siguió desarrollando, generó una zona de liquidez, por ahí hay un cambio de estructura. Fíjense que también después de la distribución se genera un mínimo, un máximo mayor y un nuevo mínimo que también que rompe la estructura anterior. Y luego el precio después que se sigue desarrollando, vemos que llega a un punto donde vuelve a la zona del order blocks para tener una reacción. Y tiene una reacción en esta zona donde ven que genera una vela con mucha mecha y reacciona de nuevo con una distribución. En esta reacción con esta distribución vemos que lo que nos genera, podemos identificar que nos puede generar otra zona de order block. Y si lo vemos, tenemos lo mismo, un desarrollo de un precio en una tendencia bajista, vemos que se genera una vela en esa tendencia bajista con un volumen bastante importante, o sea, elevado, y luego tenemos una distribución en sentido contrario a la última vela que se generó. Entonces, en este caso, podríamos creer que tenemos otro order block. ¿Qué nos faltaría ver? Ya tenemos que generó la vela en dirección contraria a la distribución posterior, todavía no tenemos un cambio de tendencia, pero no nos generó, si bien generó acá un nuevo high, pero bueno, todavía no, vemos que a medida que se va desarrollando genera el nuevo mínimo acá y posteriormente vuelve a generar un máximo donde sí rompe el máximo que se había generado anteriormente. Entonces tenemos lo mismo de que genera un high y un low que es mayor, o sea, rompe la estructura con la que venía. Entonces ya tenemos dos cosas que nos confirman que es un order block. Después tenemos una zona de acá, que es hay como una zona de acumulación, donde podríamos decir que tenemos una zona de liquidez, lo cual nos daría un tercer indicio de que de que puede ser el de acá abajo un order block, un nuevo order block. Eh, y vamos a ver cómo se desarrolla el precio, pero yo lo único que faltaría es ver qué desarrollo tiene el precio para ver si vuelve a reaccionar a esta zona de acumulación de órdenes. Yo acá se lo tabé porque este es un ejemplo que tiene de un movimiento del precio anterior, o sea, del pasado, y si vemos cómo se va desarrollando el precio, vemos que sigue teniendo como una zona de acumulación donde genera también un poco de liquidez. Y lo que vamos a ver es de que este order block, ¿por qué es tan importante? Porque como sabemos que el precio tiene un comportamiento después de la generación del order block, dijimos que en algún momento el precio va a tender a ir a buscar de nuevo esta zona de órdenes que están sin activar, y lo cual para nosotros podríamos definir nuestro punto de interés para poner una orden en esta zona, una orden de mercado. Y en este caso lo que nosotros esperaríamos es de que el precio fuera a buscar esta zona, tuviera una reacción con estas órdenes que están ahí acumuladas, que frenen de nuevo el precio en la dirección de este retroceso hacia la búsqueda de estas órdenes y salga de nuevo, como vimos anterior, reaccionando en dirección contraria y podamos tener el movimiento de nuevo de distribución que nos dé a nosotros la entrada en el trade. Si vemos cómo se desarrolla, o sea, si no sé si se acuerdan, el primer order block que les había marcado acá anteriormente tuvo ese desarrollo. Tuvimos el order block que nosotros vimos, tuvo la distribución, después tuvo una zona, un descuento. Ese descuento no llegó a activar el order block, siguió generó una zona de acumulación, de liquidez, perdón, a través de una línea de tendencia. Hubo una ruptura de la estructura, generó de nuevo una zona de acumulación por ahí una mínima manipulación y por ahí una distribución a la baja para ir a buscar esta zona de order block, y acá tuvo la reacción y en esa reacción nos generó de nuevo un order block. Entonces, es el que estamos viendo ahora, a ver qué comportamiento tiene. Lo que deberíamos buscar nosotros es una entrada en esta zona
donde tenemos definido nuestro nuevo order block para eh, asumiendo que va a tener una reacción, obviamente, al alza en este caso, ¿no? Entonces lo que haríamos, buscar a ver cómo reacciona el precio y si va a buscar estas zonas de órdenes acumuladas eh, para activarse y reaccionar. ¿Y cómo definiríamos esta zona? Nosotros, para definir nuestro punto de interés acá y ver dónde lo pondríamos, lo tendríamos que poner más o menos en la zona, podría ser en la zona de reacción o como lo hacemos con Rami, buscar como un valor del 50% de lo que representa esta zona de order block. Pero bueno, si lo ponen cercano a alguno de los límites del order block, tampoco estaría mal, pero bueno, por ahí con un movimiento esperando un movimiento del 50% del order block, por ahí podría ser un valor como, no sé si más acertado, pero un poco certero, esperando de que el precio no tenga una reacción, o sea, justa cuando va a tocar el precio que delimita esta zona de órdenes. Puede ocurrir, pero muchas veces puede ocurrir que el precio, o sea, tenga un desenlace dentro del order block o directamente que pase de largo y que active esta zona de order block y tenga una fuerza de la tendencia en la que se desarrolla el precio, que todas las órdenes que están ahí acumuladas nos generen una reacción. Nosotros lo que buscaríamos en este caso, cuando definimos esta zona de órdenes, los order blocks, es buscar una reacción en el precio. Entonces, ¿cómo sería nuestra orden? Nuestra orden la pondríamos en un precio dentro de la zona del order block, definiríamos un stop loss que esté situado por debajo del último mínimo que se generó en la estructura, que en este caso lo tendríamos acá en la izquierda, entonces buscaríamos tener un stop loss por debajo de ese valor. Y nuestro take profits estaría más o menos, el target sería el valor del último high o del último máximo generado. Entonces, para que vean, lo único que yo les quiero mostrar ahora en adelante es cómo se desarrolla el precio y cómo se puede llegar a cumplir o no eh, el comportamiento que tengan el order block en reacción, el precio digo, en reacción a cuando toque la zona de los order blocks. Eh, eh, ahora no puedo agarrar. Dios. Acá. Bueno, si lo vemos, no puedo, lo había tapado para que más o menos vean cómo podía reaccionar, pero fíjense, les voy a mostrar el precio, cómo tuvo el desarrollo del precio. Fíjense de que el precio volvió a buscar esta zona de órdenes pendientes que habían quedado acumuladas y tuvo una reacción. Entonces, si nosotros hemos puesto nuestro punto de entrada donde pusimos como zona de interés para nuestra orden de trade, hubiéramos visto de que el precio se hubiera desarrollado en la dirección en la que nosotros vimos, porque tuvo una reacción con todas las órdenes acumuladas que tenía. Y nuestro stop loss hubiera estado totalmente bien también puesto, porque hubiera estado cubierto de la reacción que tuvo el movimiento del precio. Y fíjense que después el desarrollo de la distribución que hizo después de la reacción que tuvo con el order block fue en una dirección alcista que lo vamos a ver si más adelante tocó, pero estuvo cerca por lo menos de nuestra zona de high anterior que hemos definido como nuestro take profit. Si lo vemos por ahí más adelante, ahora vamos a ver si, si lo tocó. Pero vemos que si el trade se hubiera seguido desarrollando, no quiero mover el puntero porque no puedo sacar el recuadro blanco que cubre el precio, pero fíjense en el extremo derecho del gráfico que la distribución siguió al alza y superó mucho más arriba al high que nosotros teníamos definido como take profit. Y de hecho, en la generación vemos que en algún punto podríamos ver que tenemos la generación de un nuevo order block que podría ser la zona que ahora sea nuestra zona de interés para poder definir otro punto de entrada en otro posible trade. No sé si fue muy claro, espero que haya sido claro, pero eso es lo importante de entender de los order blocks, que son órdenes, que son zonas donde hay una acumulación de órdenes que quedan pendientes. ¿Y por qué quedan pendientes?
porque en general las instituciones, o lo que hablamos la semana pasada, estos participantes del mercado que mueven el mayor volumen de capital del mercado, dejan esas órdenes en esa zona. ¿Para qué? Para frenar la tendencia del precio que venía hasta ese momento en el desarrollo de la distribución del precio. Se genera un freno de la dirección, y lo que se hace es se produce una distribución del precio en dirección contraria a esa última vela que se generó. Entonces, repasando, para identificarlo tenemos que ver eso. Vemos una vela que se genera con un volumen importante y que luego tiene un desarrollo de una distribución que es fuerte, posterior a esa, que genera también velas de volumen y cuerpo considerado. Después de esta distribución tenemos que ver que se generen un quiebre en la estructura, o sea, que se generen máximos y mínimos, que rompan los máximos y mínimos que venían en la tendencia anterior. Se tiene que generar una zona de liquidez para que esa zona de liquidez también genere una zona de interés, o sea, de liquidez, donde las instituciones tengan el interés para que el precio vaya a buscar esa liquidez en el mercado. Y por lo tanto, esa liquidez lo que va a hacer, o sea, no solamente la liquidez, sino el precio lo que va a hacer, perdón, se va a desarrollar para ir a buscar tanto la liquidez que se generó como estas zonas de órdenes que están pendientes para tener una reacción. Esa reacción puede ser, nada, activarlas en su totalidad. Puede ser una zona que tenga un montón de órdenes pendientes, y entonces la reacción sea solamente tocar la zona del precio y volver a tener una distribución en dirección contraria. O muchas veces la fuerza con la que viene el mercado para ir a buscar estas zonas de order blocks o sea, es tan fuerte, vale la redundancia, que activa todas las órdenes y pasa de largo. Entonces, tener una zona de order block tampoco es una certeza de que el precio va a reaccionar siempre. O sea, va a tener una reacción sí, porque hay órdenes que están pendientes de ser activadas, pero no siempre por ahí va a tener, no significa que siempre vaya a tener el comportamiento que nosotros esperamos de que entre en esa zona o toque el punto de donde tenemos estas órdenes y el precio salga, se distribuya en dirección contraria. Bueno, veo que tengo un montón de mensajes en el chat. Así, después los leo. Bueno, eso es en cuanto a las order blocks. Eh, Vamos a pasar a la segunda parte de la clase, que es otro concepto importante, que son el tema de los balances y los imbalances. Como sabemos, el mercado siempre tiene que estar balanceado, o sea, el mercado se maneja principalmente por la oferta y demanda de los participantes del mercado, o sea, que debe haber un balance entre las gentes que están, o sea, entre los participantes que están dispuestos a comprar y los que están dispuestos a vender. Eso siempre tiene que haber un balance para que se genere eh, las operaciones de compra y venta en el mercado. Si nosotros tenemos una fuerza más vendedora que compradora, o más compradora que vendedora, vamos a ver que en el mercado ocurren ciertos tramos del desarrollo del precio donde quedan, este balance queda como interrumpido, o sea, queda, por así literalmente, desbalanceado. ¿Por qué? Porque no toda la fuerza, en este caso, si fuera vendedora, es cubierta por el lado comprador. Entonces, por ahí hay una zona donde quedan eh, 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 se me fue la palabra, donde quedan participantes del mercado con insatisfechos de su intención de mercado. O sea, para que lo vamos a ver en un ejemplo. O sea, es una zona donde el precio no satisface todas las necesidades del mercado. Puede ser de la parte compradora o de la parte vendedora. Y se los identifica principalmente por estas zonas de imbalance, por la morfología que pueden tener las velas que se generan eh, cuando el mercado tiene una tendencia que es
mucho más fuerte, o sea, de la parte compradora, por ejemplo, de la vendedora. Vamos a ver que si en este caso hay eh, mucho más fuerza vendedora, pero no se, eh, no se cubren todas las necesidades de la contraparte, se generan velas que tienen huecos. Y esos huecos son órdenes que no fueron satisfechas y que quedan ahí pendientes para que en algún momento el mercado vuelva a entrar en balance. ¿Por qué vuelva a entrar en balance? Porque el mercado, el precio del activo siempre va a tender a balancear que quede balanceado y que no quede nada pendiente, ni nada, ni un gap, ni nada sin rellenar. Pero hay que tener en cuenta que estas zonas se generan y se generan a veces en movimientos bruscos del mercado donde hay, no sé, por ejemplo, podría ser, no sé, es muy común que pueda ocurrir cuando hay una noticia muy fuerte de mercado, donde se dispara el precio en una dirección, ya sea una noticia que es favorable, donde la fuerza compradora supera la fuerza vendedora, entonces quedan un montón quedan zonas con velas donde hay un montón de órdenes que no fueron satisfechas y en el mercado, en definitiva, el precio va a tener que volver a esa zona para poder rellenar esas órdenes que no fueron satisfechas. En el caso contrario ocurre exactamente lo mismo si vemos que el mercado tuvo una reacción a la baja donde hay muchas más ventas que compras, se genera como un desbalance de la parte compradora de la vendedora y van a quedar lo mismo esas órdenes pendientes que el precio va a tender a ir a buscarla. Lo que vamos a ver generalmente se genera, lo podemos identificar con zonas donde tenemos velas que se desarrollan con un cuerpo bastante, o sea, con gran cuerpo y no tienen tantas mechas y lo podemos identificar principalmente por la morfología de las velas circundantes, donde también son velas que tienen mucho cuerpo y pocas mechas. ¿Cómo lo podríamos ver? A ver si buscamos alguna zona donde se pueda llegar a entender. Eh, Vamos a ver, mira, acá hay, para que quede bien claro. Si bien esta zona tenemos como tanto a la baja como al alza, que el precio se desarrolló generando un movimiento brusco. También acá tenemos velas de 2 horas, pero no importa el rango de tiempo, los imbalances se generan en todos los rangos de tiempo, pero vemos que se generan velas, sobre todo, vamos a ver este ejemplo de acá, para que lo vean. Y si ven acá, tenemos que el precio, por algún motivo, tuvo una distribución al alza, generando un movimiento ascendente brusco del precio con un gran volumen, donde claramente prevaleció la, la parte compradora sobre la vendedora. ¿Y qué nos generó? Nos generó velas con mucho cuerpo y vemos que perdón, si velas con mucho cuerpo que no tienen mucha mecha. Y sobre todo si vemos esta gran vela acá en el medio, vemos que tiene o sea, tiene un desarrollo muy fuerte y donde hay zonas donde no está cubierto por por, eh, eh, por todas las órdenes de mercado. ¿Y eso cómo lo podemos ver? Porque vemos que las velas, las mechas de las velas que se generaron anterior y posteriormente no cubren todo el desarrollo que tuvo el movimiento alcista en esta gran vela verde que se generó acá en el medio. Entonces lo que podemos ver es que en esta zona del medio tendríamos un desbalance de la zona compradora con respecto a la vendedora. ¿Y cómo podríamos delimitarlo? Con la zona que no está cubierta por eh,
la formación de la vela en relación a las órdenes de compra y venta que se generan en el momento ese. Eh, Me parece que por intentar de explicarlo, me estoy enredando mucho, pero no sé si se entiende. Lo que vemos es una zona con una vela con mucho cuerpo que no está cubierta que no cumple todas las operaciones de compra y venta del mercado. Entonces lo que genera en esa vela es un gap con órdenes que quedaron ahí pendientes. Y ese gap queda pendiente en el mercado, no, genera un desbalance y el precio sigue su desarrollo. El precio del activo sigue su desarrollo. Pero vamos a ver que el activo para quedar balanceado, en algún momento tiene que venir a rellenar esa necesidad de mercado que no se fue satisfecha en este momento. Entonces el precio nada, va a seguir su desarrollo hacia donde tenga la tendencia en ese momento, pero vamos a ver que en algún momento el precio va a tender a retrotraerse a esta zona que quedó desbalanceada. Y si lo vemos, claramente llega a un punto donde, bueno, llegó a alcanzar un máximo acá y el precio empezó a descontar, teniendo obviamente distintas zonas de acumulación, como vimos, y de acumulación, manipulación y una distribución a la baja, donde llega un punto, hasta dónde llega ese punto a la baja, no, van a ver que coincidentemente llega a cubrir esta zona del gap que se generó acá de imbalance, donde quedaron todas esas órdenes pendientes en el pasado que no fueron satisfechas en el momento que ocurrió este movimiento del mercado. Entonces viene el precio, eh, cubre todo eso que había quedado pendiente, todo ese vacío que había quedado pendiente, el mercado queda balanceado nuevamente y sigue el comportamiento del precio, sigue su curso. En este caso vamos a ver que justo después de este movimiento alcista tuvo este descuento que viene a cubrir este gap y nada, después el precio siguió con su movimiento, el movimiento que tenía que seguir en el mercado, generando, vemos acá de nuevo, un cambio de estructura en esta corrección bajista y nada, se siguió desarrollando. Pero vemos que a medida que se sigue desarrollando, el precio en algunos otros puntos volvió a generar algunas zonas de imbalance. Vemos que en este caso acá, en algún punto generó una zona de imbalance nuevamente. Acá no tan claro porque fíjense que si bien tenemos velas de mucho cuerpo con mucho volumen, pero vemos que estas zonas de mechas de las velas posteriores fueron cubriendo algunas, eh, posteriormente fueron cubriendo esas zonas que no fueron satisfechas al momento que se formó acá la vela en este punto, ¿no? de la cotización. Pero si vemos, esta zona de acá sí nos genera un imbalance, porque no tenemos, hay un hueco que no fue satisfecho. Eso es un imbalance mucho más chiquito, pero seguro que en el futuro el precio de nuevo va a tender a ir a esta zona para cubrir ese hueco que quedó. Fíjense que a veces el movimiento es tan brusco, como en el caso que acá tenemos eh, un hueco que es exactamente lo mismo, que no está, ni siquiera está rellenado por el cuerpo de una vela, pero termina siendo lo mismo, termina siendo un gap en el mercado, que es una zona donde el precio se movió tan rápido que todas las órdenes que estaban en el medio no fueron satisfechas en ese momento y quedan pendientes para que en el momento el precio vuelva a esta zona y cubra todo eso que quedó sin satisfacer. Y si vamos a ver, en este punto el precio llega a un máximo y después genera un cambio y vuelve, miren dónde vuelve justo a rellenar este pequeño gap que nos generó acá. Y si seguimos viendo, seguro que el precio después sigue su desarrollo y su recorrido hasta que llegue a generar un nuevo mínimo, que este mínimo de acá, fíjense que nos viene a cubrir el gap que nosotros hubo este imbalance que se nos había generado en esta zona de acá. Entonces tengan en cuenta de que el precio, una vez que se generan estos imbalances, que son esas zonas donde el mercado queda desbalanceado porque hay una de las partes que predomina sobre la otra en forma mucho más fuerte, el mercado lo que va a hacer en el futuro va a venir a cubrir y cerrar esa zona
para que no quede nada, ningún vacío ni nada pendiente y quede todo balanceado nuevamente. Eh, Así que bueno, nada, esos eran los dos conceptos que les quería compartir hoy. Espero que se haya entendido, espero que tengo ahí veo unos mensajes, espero que si no, me lo digan para que lo saquemos todas las dudas. Así que bueno, voy a dejar de grabar para que pasemos a las consultas.